Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el Puente del Real, el Puente de Viveros de Valencia, y estamos para daros cuenta de información, contar información de la manifestación del Sindicato Médico y la Asociación MIR España. Ahora mismo la cabecera está pasando. Son cerca de entre 800 y 1000 médicos MIR que se están quejando de las condiciones precarias. Sobre todo, hoy iniciábamos nuestra portada diciendo que hoy ya ha llegado la primera denuncia contra la Consejería de Sanidad porque decía que la huelga por un defecto de forma era ilegal cuando estaba convocada legalmente. Así que ya sabéis, tenemos cerca de 1000 médicos bastante cabreados MIR que se quejan de que tras 7 años de estudio las condiciones laborales son precarias. Os voy a contar algunas de las cosas que están coreando. Por ejemplo, como paciente, escucha, los MIR están en lucha, tu sanidad es mi precariedad. Es oficial, la huelga va a estallar. Ana Barceló, la huelga ya llegó. Es explotación, no es formación. Se quejan, entre otras cosas, ¿ves? Por ejemplo, somos médicos, no somos esclavos. Aquí cerca de 1000 médicos, os daremos luego contada información en el periódico, están recorriendo las calles de Valencia para decir basta. Han pedido ya la dimisión de Ana Barceló porque dice que les está ninguneando y que a pesar de que a nosotros, a Valencia News, en la última rueda de prensa que dio nos dijo que el 95% de sus reivindicaciones estaban escuchadas, no es así. Parece que a la señora Barceló le gusta mucho esto de jugar al que dirán, y donde dije digo, digo Diego. Entonces los médicos ya están hartos. Dicen, como dice la pancarta, que los aplausos se conviertan en derechos, porque se quejan de que no tienen ningún derecho, que les están ninguneando y ya han dicho basta. Hay huelga, a pesar de que otros sindicatos parece que no la han querido secundar. El Sindicato Médico y la Asociación MIR España, que fueron los convocantes. Recordad que ya publicamos en Valencia News que hace 2 semanas le enviaron una misiva que publicamos nosotros, en el cual le pedían una reunión urgente, y desde hace 2 semanas ni siquiera la consellera ni nadie de la consellería se ha querido reunir con ellos. Como veis, están bastante cabreados porque en 2 semanas nadie, repito, nadie de la Consejería de Sanidad ha querido reunirse con ellos, en un hecho insólito. Es más, hay una huelga y no hay decreto de servicios mínimos. ¿Por qué? Porque nadie de la Consejería de Sanidad se ha querido reunir ni decretar sobre ellos. Esto parece muy surrealista en estos tiempos, en pleno siglo XXI, pero parece que es así. Por eso la Consejería emitió el falso bulo, incluso hoy lo publicamos en Valencia News, que muchos de los directores de los departamentos de salud les preguntaban a los residentes si iban a ir o no iban a ir a la huelga, que le dijeran sus nombres, algo que directamente atenta contra los derechos fundamentales de los individuos. Parece que desde la Consejería de Sanidad, la Constitución española, o no les interesa o no les importa, o algún mando de la Consejería, eso de la Constitución, parece que los derechos no es cosa suya. Pero bueno, aquí estaremos y os daremos contada información desde el periódico, desde Valencia News, como todos los días estamos haciendo, y sobre todo porque pensamos que se lo merecen. Ya está bien de que les ninguneen, ya está bien de tonterías, y ya es hora de que Ana Barceló o alguien de sus 31 altos cargos se digne como mínimo a recibir a estas personas. Ahora estamos cruzando, pero volveremos, venimos desde el Hospital Clínico, pero vamos directos a la Consejería de Sanidad, a ver si por lo menos tiene la decencia y la vergüenza alguien en esa consellería nefasta de al menos escucharles y recibirles, ya que en 2 semanas desde que se firmó el decreto de huelga, nadie en la Consejería de Sanidad se ha reunido con estos señores. No nos vale el que se hayan reunido con otros sindicatos para intentar parar la huelga. ¿Por qué? Porque los convocantes nadie se ha reunido con ellos. Aquí estamos, sobre todo, que lo sepáis, porque el tráfico será bastante intenso. Nada, buenos días y os seguiremos informando desde aquí, desde Valencia News.